días, buenas tardes y buenas noches para todos los que estén mirando este video en este momento. Ha sido la presencia del Padre y asimismo, de segunda mano, la presencia de este humilde servidor. El poder compartir un poco más de lo que tiene que ver la palabra del Padre, lo que puede llevar a Él hacia un grado más alto. Asimismo, se tiene entendido que el Padre, asimismo, cuando da a revelar muchas veces las cosas, no es para completamente comenzarlas a dar o agregarlas a público, así como a darla a compartir a otros, porque muchas veces entre medio de todas esas revelaciones puede ser de que la mayoría solamente sean personales y el Padre no quiera revelarlas, por lo cual el mismo Padre puede dar a entender cuáles son las que se deben de dar y cuáles no, y por medio de la misma también poder darnos una enseñanza muy valiosa en nuestra vida y quizás aún más hacia lo que tiene que ver nuestro destino. Aquí se va a leer una porción de la palabra. Aquí se va a leer una porción de la palabra, como se había dicho, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 23, versículo 28. Deuteronomio capítulo 23, capítulo 32, versículo 28. Libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 28. Y dice así: la palabra del Padre será leída bajo el nombre del Padre nuestro Rey, su Hijo nuestro Señor, y su Espíritu Santo nuestro amigo. Amén, amén y amén. Dice así: porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Aquí se da a entender la palabra. Y se ora. Sobre este escrito, en base a este mismo escrito, se puede comenzar lo que tiene que ver la base de un tema el cual el Padre ha iluminado y ha dado y ha sido de su placencia. Se trata de el mar de los inentendidos. Se podría decir de que hay muchas personas en confusión en lo que tiene que ver muchas veces el entendimiento. El entendimiento, el poder entender muchas veces las cosas reveladas y aún más las cosas que pueden ser confusas a la vista humana, pero que completamente dejan de ser complejas cuando se trata a la luz del Padre. Estas palabras, y más que estas palabras, estas revelaciones, y así como revelaciones también de estos escritos, que el Padre puede revelar cosas profundas y cosas grandes en nuestra vida. Por medio de estas, el Señor nos enseña, el Señor nos instruye, el Señor nos encamina, el Señor nos direcciona, el Señor nos arregla, el Señor nos rompe, y asimismo el Señor nos vuelve al mar si es de su placencia. Cada vez que sea necesario en nuestra vida el poder arreglarnos, el poder enderezarnos, el poder quebrarnos una pata completamente y enyesárnoslas para poder ser rectos y asimismo como rectos también ser íntegros en nuestro caminar del día a día en base a poder llegar a la meta, el cual solamente el Padre nos puede mostrar y cual también podría ser el mismo Padre. En esta parte habla sobre lo que tiene que ver el cántico de Moisés. Se podría entender de que podría ser el último cántico que Moisés ha cantado antes de su muerte, antes de su sepelio, como se podría llamar, dependiendo, se podría decir lo que se pueda dar a entender en ese momento. Asimismo, por medio de este cántico, el Señor da a entender de que su pueblo, el cual él mismo había en
guardado con su mano, el cual mismo había bendecido, se había revelado en contra de ellos, y asimismo se había dado a revelar a ellos mismos, dando a entender de que su pueblo, que no es pueblo, vendría adorando dioses como si no hubiera Dios. Asimismo dando a explicar de que realmente no lo tomaban en cuenta como el Dios de Israel, como el Dios del pueblo, como el Dios de esas mismas personas, las cuales se habían revelado delante de él. Y asimismo da a entender de que por medio de ello el entendimiento se le podría haber cegado. Ahora bien, hay un punto claro. Más adelante, aquí en lo que tiene que ver el versículo 18 habla, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. En pocas palabras, en lo que tiene que ver la vista del Padre, no había entendimiento para ellos, porque ciertamente no se les fue revelado lo que tiene que ver la luz para poder entender lo que está en oculto y lo que solamente el Padre puede dar a revelar a través de su Espíritu Santo. Asimismo también, el mismo Padre, que es el que da el entendimiento, es el que da a entender cuando una persona carece de ella, o más que carece, también que no tiene. Y cuando no tiene entendimiento muchas veces es una persona más que insensata, una persona que tiene la vista nublada. Y asimismo como tiene la vista nublada es una persona que realmente puede ser entorpecida en el camino, entorpecida en lo que habla, entorpecida en lo que ve, y asimismo entorpecida en lo que piensa y lo que puede analizar. No lo analiza bien porque realmente no tiene entendimiento, no puede entender las cosas que se le dice y asimismo no puede digerirlas bien, de manera que puede seguir procesando y procesando y procesando y estar en lo que tiene que ver el mar de los inentendidos. Hay un mar, un vasto, inmenso mar de personas que no entienden. Y ciertamente cuando estás en ese mar, muchas veces llegas a tocar fondo, a tal punto que muchas veces se te olvidan cosas importantes de tu vida, que realmente son necesarias y que realmente son parte de ti y que no debes de olvidarlas. Porque así como levantarte y poder prepararte para ir al trabajo o hacer lo que tienes que hacer diario, así como levantarte y beberte un vaso con agua, así de importantes son muchas cosas que en nuestra vida cotidiana son necesarias para hacer y que muchas veces no las acordamos y es como una manera automática de poder hacerlas. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Y realmente, ¿qué sería de una persona que realmente algo cotidiano, algo que se le hace costumbre, se le olvida? No es fácil, ¿no? Por eso el mar de los inentendidos es un vasto donde realmente personas carecen de conocimiento, donde en un momento dado se les fue revelado algo y perdieron un momento su rumbo, a tal punto, tal parece que perdieron lo que tiene que ver el faro que viene siendo Cristo, pero también el faro que viene siendo Dios, pero también el faro que puede ser el Espíritu Santo. Ese faro que les ilumina la vida, el está a entender por qué lugar deben de recorrer en lo que tiene que ver el barco, el lugar para poder llegar a su destino. En el momento dado cuando se le es desiluminado ese lugar, completamente están a la deriva en un vasto mar de inentendidos, donde fácilmente pueden ser atraídos por cualquier otra persona que es inentendida hacia una necedad la cual la misma posee, en la cual la misma es la que da a entender. Por eso hay que cuidarse y realmente más que cuidarse, pedirle al Padre de que los libre de personas que muchas veces también carecen de conocimiento, pero también te pueden dañar y te pueden matar el entendimiento o hasta el poco entendimiento que muchas veces poseemos. Por eso es necesario siempre pedirle al Padre, así como pedirle perdón, pedirle disculpas y asimismo pedirle que nos limpie
Debe de ser en nuestra costumbre pedirle el entendimiento necesario para poder tanto entender sus palabras como entender las cosas que nos quiere enseñar. En un momento dado, me han pasado situaciones en las cuales he estado completamente, eh, podría decir que neutro. No estoy pensando en nada, no estoy imaginando en nada. Y he terminado de hacer alguna labor, no estoy haciendo nada. Y de un momento a otro me conecto con el Padre y hablo con el Padre. Y en ese momento dado el Padre me da a revelar lo de su corazón, lo que Él desea en ese momento. Puedo estar en un momento dado así tranquilo y decirle, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar refleja la luz del sol? ¿Por qué completamente el mar se ve azul? ¿Acaso el mar refleja lo que tiene que ver el color del cielo? Y así me da a entender lo de su corazón y más Él, que es el entendimiento y dar a entender el verdadero entendimiento que puede entender más que los seres humanos, asimismo los hijos de Dios. Es lo que nos puede llevar a un estado de estabilidad emocional, estabilidad con nosotros mismos, estabilidad espiritual, estabilidad económica, todas las estabilidades que puedan englobar lo que tiene que ver la estabilidad en general de nuestra propia vida. Esto es necesario, esto es lo que nos enriquece y nos puede hacer madurar aún y llevar a un estado en el cual podamos tener una mejor conexión con las cosas que el mismo Padre posee y nos quiere dar. Muchas veces a diario Dios nos tiene preparado muchas cosas, muchos regalos que realmente no podemos acceder a ellos porque no tenemos el entendimiento necesario para poder digerirlas, para poder digerir en ese momento lo que el Padre nos quiere dar. Claramente en su palabra dice de que sus palabras son nuevas cada día. Fácilmente cuando vienes y abres la palabra y lees un versículo, puedes leer Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decirte el Padre de que tú todo lo puedes en Él porque te fortalece. Asimismo, venir mañana y cuando abres el mismo versículo, ves claramente de que asimismo ese mismo versículo te puede hablar algo diferente. Y lo abres y lo lees de nuevo y da a entender de que todo lo puedes en Él. ¿Ves? Son dos cosas diferentes que se pueden dar a entender de un mismo versículo. Por eso su palabra dice claramente de que sus palabras son nuevas cada día. Y por medio de que son nuevas cada día, asimismo también te pueden rejuvenecer. Pero, ¿cómo te das cuenta de que sus palabras son nuevas cada día? Por medio del entendimiento, que solamente Él lo da, el entendimiento necesario. Si no se tuviera ese entendimiento, no te diera a entender al mismo Padre de que fácilmente con una sola palabra de la Biblia, con una sola palabra que te puede dar a meditar de algo que hayas leído o de algo que hayas podido escuchar de algún hermano o de alguna radio o de alguna música, te puede llevar a un estado de entendimiento mayor, a un estado en el cual puedas tener la conexión con las cosas que ya fueron reveladas de parte del Padre, que están aquí en la tierra y que pueden ser digeridas completamente. Y para inclusive poder digerir eso que el Padre ya ha dado, es necesario tener el entendimiento necesario para poder entenderlas, desmenuzarlas, desglosarlas. Mejor dicho, poder digerirlas bien. Porque fácilmente de una frase puedes digerir y comenzar a desglosar un sinnúmero de fracciones de palabras hechas en una oración completa en la cual el mismo Padre te puede dar a entender diferentes significados del que puede entenderse esa frase según su entendimiento. Pero en el mar de los entendidos es diferente.
En el mar de los entendidos no tienes rumbo. En el mar de los entendidos andas sin paradero. Y tal parece que cuando te estás ahogando, estás tocando fondo, no tienes ni siquiera conciencia de ti mismo, no tienes conciencia de lo que te rodea, no tienes entendimiento inclusive de lo que está al frente tuyo, al párpado de tus ojos. Con esto he entendido, como ya había explicado, de que hay cosas que se nos son cotidianas, de que nos hacen sentir que verdaderamente somos parte de lo que tiene que ver una vida que el Padre nos ha dado. Algo que verdaderamente el Padre nos ha permitido y nos sigue permitiendo cada día. Pero que muchas veces nos levantamos y por olvidar algo tan cotidiano luego nos damos cuenta, porque el entendimiento se nos es iluminado en ese momento, de que realmente eso que verdaderamente es parte de nosotros al hacer, al accionar día a día, se nos ha olvidado. Es por el hecho de tener un entendimiento enceguezado, de poder no tener ese entendimiento necesario. Es porque muchas veces nos quedamos en el olvido de muchos, en el olvido de todos, y más, aún peor, en el olvido de sí mismos. Se nos puede olvidar muchas cosas que creemos que son importantes, pero realmente solamente son indispensables, mejor dicho, dispensables. ¿Por qué? Porque no son necesarias en nuestra vida. Fácilmente yo puedo decir que es indispensable un muñeco para mí, pero no necesito el muñeco. Solamente estoy apegado a la idea de que necesito el muñeco para mí, creo esa necesidad, sabiendo de que en realidad ese muñeco no lo necesito, porque no es una necesidad del momento, sino puede ser más un capricho, y asimismo como un capricho, un deseo, y asimismo podría entenderse como un deseo egoísta, un deseo el cual quiero, el cual tengo el anhelo de estar apegado a algo material y tener el entendimiento de no poder entender en ese momento cuál es la cosa necesaria que en realidad en ese momento requiero. Por eso en el mar de los entendidos te olvidas de ti mismo. Es como estar completamente en un bosque, vas caminando y de repente te topas en un lugar donde hay arena movediza. Te vas hundiendo poco a poco, pero mientras te vas hundiendo vas buscando la manera de cómo salir, de cómo buscar la forma de poder hallar algo a lo cual aferrarte en ese momento y poder salir. Es así mismo en el mar de los entendidos. Cuando muchas veces pierdes el rumbo, intentas buscar la manera de cómo entenderla por tu propio entendimiento que muchas veces careces y que no te das cuenta que no tienes en ese momento, y por no tener te ciegas a ti mismo de no saber, de que no tienes el entendimiento necesario de poder entender en el lugar inclusive que estás. Primero, pierdes el entendimiento de lo que te rodea. Segundo, pierdes el entendimiento de ti mismo. Cuando pierdes el entendimiento del que te rodea, llegas a un estado menor de entendimiento. Pero de entendimiento menor, ¿por qué? Porque todavía tienes entendimiento de ti mismo. Ahora, cuando llegas al segundo estado, que es perder el entendimiento de ti mismo, se te olvidan las cosas, borras muy rápidamente, fácilmente te levantas con el pie izquierdo en vez del derecho y llegas casi tocando fondo. ¿Quién sabe? Puedes sufrir hasta de Alzheimer y no te das cuenta. Fácilmente te da un calambre. Tienes pérdida de memoria, como se había dicho. Y poco a poco vas perdiendo cosas importantes de tu vida sin darte cuenta,
por el hecho de que ya estás tocando fondo y estar en un mar de inentendidos al igual que tú. Que no tengas entendimiento en ese momento y no tengas la manera de cómo salir. Pero hey, hay una esperanza en ese mar de inentendidos, a pesar de que no tengas el entendimiento necesario para poder salir, por el hecho de que no es por el entendimiento que posees que saldrás, sino por la luminaria que es Cristo, que te dará a entender el verdadero camino por el cual debes recorrer para poder llegar a tu destino final, para poder llegar a tu destino correcto, para poder llegar a tu destino verdadero, a pesar de estar rodeado de personas al igual que tú, que están igual o peor que tú en ese mismo mar. Porque cuando eres iluminado verdaderamente por la luz de Cristo, puedes olvidarte momentáneamente de que tienes un entendimiento menor y automáticamente por la misma luz de Cristo ser iluminado y entender de que estabas en un estado tal cual que no podías salir por ti mismo, por tus propias fuerzas, pero que sales porque en ese momento se te es revelado y se te ha dado el entendimiento necesario para poder salir de ahí. Por medio de eso el Padre se regocija. Y eso es justicia. Porque es injusto saber que estamos enceguezados cuando el Padre no nos llama a entender un entendimiento, sino poder entender las cosas, poder discernirlas, siempre y cuando sea la guianza del Espíritu Santo, sea la guianza del mismo Padre. Porque claramente puedo yo mismo en un momento pasar un tiempo en el cual el Padre me esté revelando y me esté dando a entender lo que Él quiere por medio de la guianza del Espíritu Santo, por medio de la guianza del mismo. Y asimismo, cuando llegue a un estado mayor de conocimiento, el cual no había tenido antes, llegue a creerme de que ya no necesito del Padre y por medio de no necesitar del Padre, vanagloriarme. Y en pocas palabras, dame la gloria y la honra que yo no merezco, que yo no necesito, porque me la estoy dando. Y en ese momento el entendimiento también es enceguezado y comienzo a hundirme en mi barca, a tal punto que puedo llegar al mismo lugar que muchos otros en ese mar de inentendidos, en ese mar tan vasto en el cual hay tantas personas que no se dan cuenta del estado en el que están. Por medio de ello es que el Padre quiere dar a revelar a cuántas cantidades de personas, a cuántas cantidades de hijos, mejor dicho, porque el Padre quiere dar a revelar en ese momento. Tú que puedes tener en ese momento el entendimiento necesario, crees, pero no tienes el entendimiento necesario para poder entender las cosas que el Padre te quiere dar a revelar, y crees que tienes el entendimiento necesario, pero sabes que con el entendimiento que tienes no te basta. Y todavía hay luz, todavía hay esperanza. Hoy te digo, eres iluminado por la luz de Cristo para poder salir de ese mar de inentendidos y poder salir a la luz y poder ser iluminado por el entendimiento de Cristo, aquel que el único que te puede dar el entendimiento necesario para poder salir de ahí y poder llegar a tu destino final, poder seguir tu camino y poder inclusive ayudar a otros que pueden estar a tu lado y no lo sabes, con el entendimiento también innecesario. ¿Por qué innecesario? Por el hecho de que no tienen el entendimiento necesario para poder salir de ahí, pero no lo van a obtener por su propia fuerza. Por eso asimismo el Padre te puede utilizar a ti
que puedes estar siendo iluminado ahora mismo por Él mismo, para poder iluminar a otros y poder traerlos a sí mismo a un conocimiento que el Padre quiere, dar, que el Padre quiere revelar. Y por medio de esto, el Padre dice y da a entender de que es necesario salir de ahí. Tú que estás tocando fondo, tú que no has estado tocando fondo, tú que todavía estás en la barca, pero sientes que te estás hundiendo, tú que todavía estás siendo iluminado por el Padre, pero no sabes cómo mantenerte en pie en la barca todavía, que no sabes cómo seguir siendo iluminado por el Padre, y que piensas que si te descuidas en algún momento puedes comenzarte a hundir sin darte cuenta, hasta tal punto que estés en el mar de los inentendidos y ni siquiera te des cuenta del lugar en el que estás. Tú, todavía hay esperanza. Dios te quiere llamar. Dios te llama. Ven. Ven hacia el conocimiento que te quiero revelar. Ven, porque todavía hay esperanza para ti. Estas son las palabras que el Padre quiere darte a entender en este momento. Mar de los inentendidos. No seas como del montón. No seas como uno más. El Padre quiere darte a revelar cosas grandes. Claramente en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y asimismo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, si crees que estás en ese mismo mar, y asimismo el Padre te lo quiere dar a entender y revelar, tienes una voz, la cual el Padre te ha dado. Clama a Él, y Él te sacará de ese mar inentendible, de ese mar y esa vasta niebla, que lo único que hacen es ennublarte y dejarte de estar dándote cuenta de dónde estás, como si estuvieras en la nada. Estas son las palabras que el Padre quiere dar a revelarte. Así que tienes esperanza todavía de salir de ahí. En este momento te pido que ores conmigo, porque si el Padre ha permitido de que este video llegue a ti, es porque puedes estar en ese estado y no lo sabes, pero ha llegado el momento necesario en el cual el Padre se ha revelado a ti para que puedas salir de ese lugar y puedas elevarte y puedas llegar hacia donde el Padre quiere. Ora conmigo. Padre amado santo, te doy gracias, Rey de Gloria, por el día de hoy. Te doy gracias porque tú te has revelado en gran manera, así como te has revelado a mí, te has revelado a otros, también te puedes revelar a aquellos los cuales, Padre mío, en este momento puede estar pidiendo, Rey de Gloria, ese momento, viendo este video y no lo saben, Padre. Pero gracias, Padre, porque ha sido de tu placencia y se ha movido tu misericordia a su favor para poder revelar en este momento eso que podía y pudo haber estado escondido a sus ojos y no pudo haber estado, Rey de Gloria, en gran manera revelado, porque en gran manera han desviado del camino, Rey de Gloria, su trayectoria, y porque también en gran manera, Padre mío eterno, el enemigo los ha estado atacando a tal punto, Rey de Gloria, que sin darse cuenta han estado en un mar en el cual no pueden entender cómo llegaron. Pero gracias, Rey de Gloria, porque tú estás ahí, tú puedes escuchar las súplicas y los gemidos que ellos mismos pudieron haber dado en un momento dado. Te pido, Rey de Gloria, por ellos, de que tú les ilumines y les des el entendimiento necesario para poder entender lo tuyo, lo que viene de ti, siempre y cuando sea por medio de tu guianza, oh Padre. Te lo pido, por favor, guíalos, ilumínalos, llénalos de ti, llénalos de tu Espíritu Santo y dales a entender lo necesario.
lo que deben de entender, lo que es para ellos, lo que es revelación y lo que debe de ser revelación para ellos y solo para ellos. En el dulce nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, pido, Rey de Gloria, que nos perdones de todo mal. Perdónanos y asimismo haz perdonas a otros por igual, Rey de Gloria. Y pido que los perdones también. Pedimos asimismo. En el dulce nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Asimismo se despide este humilde servidor. Shalom.